Bienvenidos una vez más a su espacio favorito para chismecitos jugosos, noticias del Spectrum culo que te dejaru, con la boca abierta y por supuesto, todo lo que quieres saber sobre tus celebridades turcas favoritas. Y hoy prepúrense. Porque lo que les traigo es asterisco explosivo asterisco. Lo escucharon bien. Si el tutulo no los ha preparado lo suficiente, abro superíndice 3 chense los cinturones porque hoy vamos a hablar de un rumor que incendiando las redes sociales, una especulación superíndice 3n que ha hecho que miles de fans alrededor del mundo salten de sus asientos, y una esperanza que muchos crean perdida, la posible reconciliación superíndice 3n entre Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Su copyright que pensando, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Después copyright ese de tanto tiempo? Y la respuesta es bueno, digamos que las más menos sales son cada vez fuertes. Pero antes de que se emocionen demasiado y empiecen a planear la boda, vamos a analizar la situación superíndice 3n con lupa, como verdaderos detectives del amor. Antes de sumergirnos en este mar de rumores, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y por supuesto, para ser los primeros en enterarse si esta reconciliación superíndice 3n se confirma o no. Además suscribiu copyright se me ayudan muchísimo a seguir trayu copyright doles contenido de calidad como este. Gracias mis amores. Ahora vamos al grano. Para los que son nuevos en el mundo de las telenovelas turcas, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya son dos de los nombres importantes y queridos de la industria. Ambos son talentosísimos, guapúsimos y lo importante para nuestra historia, compartieron una relación superíndice 3n amorosa que duru superíndice 3 varios aún más menos o sí que enamoru superíndice 3 a millones de personas. Su romance que comenzó superíndice 3 después copyright de protagonizar la exitosísima serie Medcezir, fue una autocopyrightnica historia de película. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se les veía felices, enamorados y parecua que su amor iba a durar para siempre. Fotos de ellos de vacaciones, cenas románticas, eventos públicos, todo apuntaba a que eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del Spectrum culo, la felicidad no dura eternamente. Después copyright de varios aún más menos juntos, y en medio de rumores de infidelidades y presiones laborales, Aatay y Serini decidieron tomar caminos separados. La noticia por supuesto cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había terminado. El Ship se hundió, dejando a la deriva corazones rotos por todo el mundo. Y desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas. Aatay ha consolidado a su carrera como actor, protagonizando exitosas series como El Protector para Netflix, y demostrando su versatilidad en diferentes copyright-neros. Dejó de ser solo el galán de telenovela para convertirse en un actor reconocido a nivel internacional, capaz de interpretar personajes complejos y desafiantes. Serini, por su parte, también copyright ha seguido triunfando en la televisión superíndice 3n y el teatro, además de convertirse en un icono de estilo y una embajadora de importantes marcas. Su belleza y carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, con una legión de seguidores que admiran su talento y su estilo. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de los dos ha confirmado una relación superíndice 3n seria desde su ruptura. Se les ha visto con diferentes figuras del jet set turco, pero ninguna relación ha prosperado lo suficiente como para captar la atención del público durante mucho tiempo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de más menos sales que han hecho que los fans vuelvan a ilusionarse con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. Primero comenzaron a circular rumores de que Aatay y Serini han sido vistos juntos en varios lugares públicos. Algunos testigos afirmaron haberlos visto cenando en un restaurante romántico con vistas al Bósforo, mientras que otros aseguran haberlos visto paseando por las calles adoquinadas del barrio de Beyoğlu, intentando pasar desapercibidos bajo gorras y gafas de sol. Por supuesto, estos rumores por sí solos no son suficientes para confirmar una reconciliación superíndice 3n. Podrá tratarse simplemente de encuentros casuales o de reuniones de trabajo, tal vez discutiendo la posibilidad de un futuro proyecto juntos. Sin embargo, lo que ha encendido a las alarmas son las interacciones que han tenido en redes sociales.
Y ya saben cómo somos los fans, no se nos escapa ni una. Hace poco a Atai le dio me gusta a una foto de Serrini en Instagram, algo que no Aqua desde hace aún más menos os. La foto en cuestión era un retrato en blanco y negro de Serrini, con una mirada intensa y una pose elegante. Un simple me gusta que resonó como un terremoto en el fandom. Y aunque podrá parecer un gesto insignificante para los fans ese observadores esto es una clara seu más menos al de que algo estu pasando entre ellos. Además algunos han notado que ambos han estado compartiendo mensajes en sus redes sociales que parecen dirigidos el uno al otro, aunque de forma indirecta. Frases sobre el destino, segundas oportunidades, y el poder del amor han inundado sus perfiles, alimentando aún más las esperanzas de una reconciliación. El lenguaje cifrado del amor en la era digital. Pero la bomba explotó superíndice 3 hace unos días, cuando un importante medio de comunicación superíndice 3N turco, conocido por sus fuentes confiables dentro de la industria del espectáculo publicó superíndice 3 un artículo afirmando que Atai y Serrini y estu n pasando ese tiempo juntos y que estu n intentando retomar su relación superíndice 3N de forma discreta. Según esta fuente ambos se han dado cuenta de que se estrau más menos a mucho y que quieren darle una segunda oportunidad a su amor. La primicia que todos estábamos esperando. Por supuesto hay que tomar esta información superíndice 3N con pinzas, ya que no ha sido confirmada ni por Atai ni por Serrini. Ambos son muy celosos de su vida privada y rara vez hacen declaraciones sobre sus relaciones personales. Sin embargo, la credibilidad de la fuente y la cantidad de seu más menos sales que han surgido en las últimas semanas hacen que esta posibilidad sea cada vez real. La balanza parece inclinarse hacia el lado de la reconciliación. Ahora bien, ¿qué copyright podrá haber motivado esta reconciliación superíndice 3N? Podrán ser varias cosas. Tal vez el tiempo separados les ha servido para madurar y para darse cuenta de lo mucho que significan el uno para el otro. La distancia a veces es la mejor manera de valorar lo que se tiene. O tal vez ambos en un momento de sus vidas en el que buscan estabilidad y compromiso, y han recordado la felicidad que sintieron juntos en el pasado. Después de años de relaciones fugaces y romances fallidos, quizás han llegado a la conclusión de que lo que tenían con el otro era algo especial e irrepetible. También copyright es posible que hayan superado los problemas que llevaron a su ruptura. Quizás los rumores de infidelidades eran falsos, o tal vez han aprendido a lidiar con las presiones laborales de una forma saludable. El mundo del espectáculo es implacable y las agendas apretadas y las constantes demandas profesionales pueden poner a prueba cualquier relación. Sea cual sea el motivo, lo importante es que ambos parecen estar dispuestos a intentarlo de nuevo. El pasado es pasado, y lo importante es mirar hacia el futuro. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, es importante recordar que una reconciliación superíndice 3N no es fácil. Requiere mucho trabajo, compromiso y sobre todo comunicación superíndice 3N. A Atai y Serrini tendrán que superar muchos obstáculos para que su relación superíndice 3N funcione esta vez. No todo es miel sobre hojuelas. Tendrán que lidiar con la presión superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N, que seguramente estarán pendientes de cada uno de sus movimientos. Cada cita, cada viaje, cada gesto será analizado y diseccionado hasta el más mínimo detalle. Tendrán que lidiar con las expectativas de sus fans, que esperan que su amor sea como el de las telenovelas. La idealización puede ser un arma de doble filo. Y lo es importante tendrán que lidiar con sus propios miedos e inseguridades. Los fantasmas del pasado pueden resurgir y poner a prueba su determinación. Pero si realmente se aman y si están dispuestos a trabajar juntos, creo que tienen una gran oportunidad de ser felices. Su historia es una de esas que nos hacen creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la posibilidad de superar cualquier obstáculo. Es un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes para un final feliz. Y ahora, mis queridos chismosos, la pregunta del millón superíndice 3N, ¿creen que Atai y Serrini realmente van a volver? ¿Les gustará a verlos juntos de nuevo? ¿Les apuestan al amor o al drama? Quiero saber su opinión superíndice 3N en los comentarios. En resumen, hoy exploramos el intenso rumor sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Analizamos la historia de su relación superíndice 3N, los motivos de su ruptura, y las seu más menos sales que apuntan a una segunda oportunidad. Vimos las interacciones en redes sociales,
los rumores de encuentros secretos y la información superíndice 3N publicada por medios turcos. Aunque aún no hay confirmación superíndice 3N oficial, la esperanza es viva entre los fans. Hemos recorrido cada detalle, cada pista, cada indicio que podría confirmar este regreso. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué significaría realmente esta reconciliación para sus carreras? ¿Podría catapultarlos aún más a la fama, o podría generar conflictos y distracciones? Recordemos que ambos son figuras muy solicitadas y con agendas muy apretadas. ¿Podrían encontrar el equilibrio entre su vida personal y profesional si decidieran darse una segunda oportunidad? Además, ¿cómo reaccionaría el público si finalmente confirmaran su relación? ¿Los recibirían con los brazos abiertos, o se mantendrían escépticos ante la posibilidad de que sea solo una estrategia publicitaria? La opinión pública es un factor importante en la vida de cualquier celebridad, y sin duda influiría en la decisión de Atay y Serenei. También es importante tener en cuenta la opinión de sus familias y amigos cercanos. ¿Apoyan su posible reconciliación, o prefieren que sigan caminos separados? El círculo íntimo de una persona suele ser un buen consejero y un apoyo fundamental en momentos importantes. En definitiva, la posible reconciliación entre Atay Ulusoy y Serenei Sarkaya es un tema complejo y lleno de interrogantes. Pero lo que es innegable es que ha generado una gran expectación entre sus fans y en los medios de comunicación. Todos están pendientes de cada uno de sus movimientos, esperando la confirmación oficial de este romance que podría resurgir de las cenizas. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tan jugoso como yo. Gracias por acompañarme una vez en este canal y por ser la comunidad hermosa y fiel del mundo. Ahora antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué copyright piensan sobre esta posible reconciliación superíndice 3N. ¿Creen que funcionará? ¿Les gustará verlos juntos de nuevo? Quiero saberlo todo. ¿Creen que se han vuelto a encontrar en el momento adecuado de sus vidas? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás? Cuéntenme todo. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N aman las telenovelas turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. No se olviden de estar atentos a mis redes sociales, porque ahí les daré más detalles sobre este y otros chismecitos. Besitos.